días, jóvenes. Ahora voy a hacerles este pequeño video para explicar un poquito sobre los problemas de calidad de productos farmacéuticos que han ocurrido a través del tiempo. Esto es importante, puede servirles muy bien como, vamos a decir, conocimiento general, pero de aquí, de los problemas que han surgido con respecto a la calidad de los medicamentos, han surgido cosas muy positivas que han ayudado a que hoy en día la calidad de los medicamentos sea altamente considerada y no sea cuestión de cometer errores como se cometían en el pasado. Entonces voy a hacerles una cronología de casos ocurridos a través del tiempo que han traído problemas de calidad graves al mundo entero. Es muy larga la lista, si yo me pusiera a colocar aquí todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? No terminaríamos en varias horas. Yo he seleccionado algunos casos que me parecen muy importantes, que tienen que ver con la calidad de los productos farmacéuticos que han dado muchos problemas y que han sido corregidos, ¿verdad? Por la creación de ciertas entidades o por la organización, ¿verdad? De ciertas actividades que se han hecho que han mejorado mucho la calidad de los medicamentos. Más que todo, aquí yo les he hecho un cuadro, ustedes lo tienen ahí en la página 15, donde está establecido el año, ¿verdad? En que ocurrió la catástrofe o el problema, el fármaco o el auxiliar de formulación, porque muchas veces no es el medicamento en sí, el principio activo, el que causa el daño, sino que puede ser un excipiente, por ejemplo, ¿verdad? O una sustancia cualquiera que esté involucrada. Y el caso que ocurrió. He hecho una reseña, algunos casos bien importantes. Por ejemplo, ya desde el siglo IV antes de Cristo, imagínense, en aquel tiempo, se hablaba ya de medicamentos adulterados. Hay varios escritos, ¿verdad?, que se han encontrado que advierten sobre los peligros de estos medicamentos adulterados. En el siglo I después de Cristo ya se encontraron muchos productos adulterados. Un médico griego llamado Dioscórides identificó productos adulterados y recomendó que se hiciese todo lo posible por detectarlos, porque estaban ya ocurriendo muchos problemas, ¿verdad?, con esos productos adulterados. Fíjense, desde aquellas épocas. En 1937 ocurrió un caso, ¿verdad?, muy triste, con el dietilenglicol, sustancia que ya todos aquí en Panamá estamos familiarizados porque aquí también ocurrió una catástrofe muy grande con ese producto. ¿Qué ocurrió? El caso fue que en 1937 en los Estados Unidos murieron 107 niños, ¿verdad?, por intoxicación con el dietilenglicol. Y esto fue debido a que lo pusieron para sustituir la glicerina, que en ese momento pues había como un desabastecimiento en el mercado. Un producto que era un elixir de sulfanilamida que era tomado por estos niños, entonces fue adulterado, o vamos a decir, fue cambiada su composición. En vez de colocar la glicerina, se le puso dietilenglicol y murieron 107 niños. En 1967 hubo un problema con la lactosa. Ustedes saben que la lactosa es un excipiente, no es el producto farmacéutico principal, no es el principio activo, pero es muy importante porque la lactosa ayuda en la absorción del medicamento. Entonces ocurrió una intoxicación masiva de niños epilépticos, ¿verdad?, cuya enfermedad era controlada con cápsulas de fenitoína. Eso fue en Australia que ocurrió este problema. ¿Qué pasó? Se descubrió que el único proveedor de ese producto para el hospital había cambiado un diluyente, que era el sulfato de calcio, por lactosa, ¿verdad? Y eso fue en los últimos 3 lotes que habían producido, y las autopsias mostraron que las víctimas tenían niveles elevados de fenitoína en la sangre. ¿Por qué? Porque la lactosa favoreció la absorción de ese principio activo, entonces entró a la circulación sanguínea mayor cantidad del producto que lo que era absorbido con el sulfato de calcio. Así que cambiar un excipiente por otro en una forma sin pensar, la verdad, sin medir las consecuencias, ha acarreado graves problemas de salud a nivel mundial. En 1998 dice ningún fármaco. Ustedes se preguntarán, pero bueno, si es ningún fármaco, ¿qué pasó? Porque hay un problema. ¿Qué ocurrió? Bueno, cerca de 200 mujeres en Brasil, ¿verdad?, estaban tomando un anticonceptivo y ellas quedaron embarazadas cuando estaban tomando el producto. ¿Qué es lo que había pasado? Que el laboratorio había usado comprimidos sin principio activo porque estaban probando una máquina nueva, ¿verdad?, una máquina empaquetadora. Entonces produjeron ciertos lotes entre enero y abril y que fueron al mercado, llegaron al mercado sin el principio activo. ¿Por qué? Porque no se aplicaron las buenas prácticas de manufactura. Entonces no había el orden que debería haber, ¿verdad? Se equivocaron, lo pusieron al mercado y estas personas, ¿verdad?, estas mujeres quedaron embarazadas. Ellas, a ese producto se le llamó píldoras de harina porque no tenían realmente principio activo. Muchas mujeres, ¿verdad?, pusieron una demanda
pero fueron pocas las que fueron atendidas, muy pocas ganaron la causa. El laboratorio fue condenado a pagar las indemnizaciones, pero ya les digo, muy pocas lograron obtener esa recompensa, vamos a decir, compensación del daño producido, ¿verdad? Porque ellas no deseaban en esos momentos quedar embarazadas. Entonces, en 2003 ocurrió un problema con el carbonato de bario. Ustedes saben que el bario es un producto, un elemento muy tóxico, también un producto de falsificación en Brasil, que se llamaba Celobar. Se sustituyó intencionalmente el sulfato de bario, que era insoluble y no es absorbido por el tracto gastrointestinal, por carbonato de bario. Ese carbonato de bario sí es absorbido por el tracto intestinal y eso causó la muerte de 22 adultos porque se intoxicaron con bario. O sea, son problemas que han ocurrido, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver varias intoxicaciones más o problemas más, con clonidina, gel de metilcelulosa, y llegamos a 2006 en Panamá con el dietilenglicol, ¿verdad? Donde los reportes que uno encuentra por allí a veces en la literatura no están actualizados los datos y nos hablan de que 82 personas se intoxicaron, 35 quedaron hospitalizadas y 38 muertes, pero todos sabemos que esa cantidad supera esos números con creces, ¿verdad? La mayoría adultos mayores, y la sospecha incluía una crema y un jarabe expectorante sin azúcar. Se identificó que el auxiliar de formulación rotulado como glicerina contenía en realidad una mezcla de 1% de glicerol, 25% de dietilenglicol y 75% de un material desconocido. En ese momento ya se sabía que ese solvente orgánico de dietilenglicol era altamente tóxico, que causaba falla renal y muerte al ser ingerido. ¿El problema qué pasó en este caso? Bueno, la causa fue falta de control de calidad en los ingredientes usados para la producción, aun cuando ya se contaba con varios métodos para la identificación de estos desvíos de calidad. Ya se sabía, ¿verdad?, que este producto, la glicerina, tradicionalmente adulterada con dietilenglicol. Se habían establecido métodos para determinarlo, pero el laboratorio de control de calidad no procedió, ¿verdad?, a realizar las pruebas. Decían que por falta de equipo, etcétera, ¿verdad?, no lo hicieron. Entonces, el producto se elaboró y tantas personas quedaron afectadas. Hubo otro caso con ácido etil metano sulfónico, también un producto muy cancerígeno, ¿verdad? Y esto, imagínense que ocurrió en Suiza, donde están los mejores laboratorios de producción de medicamentos. Hubo contaminación de materia prima con este material, ¿verdad?, que tiene poder carcinogénico potente. Así que tuvieron que suspender la distribución del producto porque hubo personas, ¿verdad?, afectadas. Y así, ¿verdad?, a través de los tiempos hemos encontrado una gran cantidad de intoxicaciones, de muertes, muchos sucesos que han ocurrido por la falta de calidad en los productos. Esto hoy en día ya está tratando de controlarse, se ha controlado mucho más, pero todavía existen problemas de calidad con medicamentos. El cuadro que aparece en la página 17 trata de explicar un poquito, ¿verdad?, el año que ocurrió el problema que ocurrió y el efecto que trajo este problema. Muchas veces el efecto es positivo porque se han, vamos a decir, establecido organismos que tratan de controlar o de mejorar la calidad de los productos. En otro caso, aquí lo que aparece es el efecto negativo que tuvo, ¿verdad?, la utilización de ese producto. En 1906, por ejemplo, se creó la FDA. Y esto fue a raíz, ¿verdad?, de las pésimas condiciones de higiene que existían en los envasados de carne, en los transportes que se hacían entre los estados en los Estados Unidos, ¿verdad? El transporte interestatal de carne, se producía una gran cantidad de enfermedades porque los productos llegaban contaminados, llegaban dañados. Entonces, a raíz de esto, pues surgió la FDA, que fue controlando, tratando de poner las medidas para mejorar la higiene en estos transportes. En 1938, el 37-38, como decíamos anteriormente, bueno, el problema del dietilenglicol, donde fue reemplazado, ¿verdad? La glicerina fue reemplazada por dietilenglicol y murieron 107 personas. En 1958 ocurrió algo muy, vamos a decir, trágico, porque es bien difícil, ¿verdad? Hubo un problema de contaminación cruzada de vitaminas con estrógenos. ¿Y qué pasó? Muchos niños que ingerían estas vitaminas, ¿verdad?, niños varones, adquirieron caracteres sexuales femeninos. Y esto fue una gran tragedia, ¿verdad?, un gran problema que afectó gravemente la familia de estos niños. En 1962 ocurrió algo, ¿verdad?, que está para
eternidad, vamos a decir. Si ustedes buscan en la bibliografía lo que ocurrió con la talidomida, se van a dar cuenta de lo terrible que fue el caso, el incidente, ¿verdad? Donde nacieron niños con malformaciones, niños sin piernas, sin brazos, ¿verdad? Todos, bueno, deformidades terribles. Por este medicamento, la talidomida, producía efectos teratogénicos graves, ¿verdad? En mujeres embarazadas que tomaban este medicamento para aliviar las náuseas de los primeros meses del embarazo, y el producto realmente resultó ser, bueno, más adelante van a ver de qué se trata, una mezcla racémica, y tenía efectos teratogénicos terribles. Entonces, cuando esto ocurrió es que se propone, la FDA propone las buenas prácticas de manufactura, porque fue un caso tan drástico, tan dramático, ¿verdad?, que afectó tantas personas. Hoy en día todavía existen personas que tienen los efectos, ¿verdad?, que todavía viven y que están afectados, ¿verdad?, con esto. Ese problema con la talidomida trajo que en 1963 se publicara, ¿verdad?, las buenas prácticas de manufactura. Se publicaron, sin embargo, todavía no estaban siendo utilizadas. En 1967 la OMS propuso, ¿verdad?, que se aplicara o propuso que las buenas prácticas de manufactura fueran utilizadas en los diferentes laboratorios para evitar problemas como ese. Hasta 1969 fue que se aplicaron, ¿verdad? La OMS aplicó las buenas prácticas de manufactura para controlar problemas de calidad. En 1970 se creó la Convención de Inspección Farmacéutica, que ya tenía que revisar más los medicamentos para ver si tenían las características de calidad requeridas. Entre 1966 y 1968, una investigación de la FDA llevó a encontrar, ¿verdad?, mucha contaminación o reportes de bacterias en productos, ya sea materias primas de origen animal y vegetal. O sea, todas estas materias primas estaban contaminadas con salmonela. Se reportaron 113 casos, ¿verdad? Así que la FDA, investigando sobre eso, pues pudo poner o hacer algo para eliminar o controlar ese problema de calidad. En 1971, contaminación en Estados Unidos, ¿verdad?, y Francia en parenterales. Imagínense, son medicamentos que tienen que ser inyectados y se encontró que estaban contaminados. Eso es terrible, ¿verdad?, todo lo que produce. Ahí, en ese caso, la OMS recomendó obligatorias las buenas prácticas de manufactura, o sea que ya no era electiva, ¿verdad?, si usted decidió ponerlas en práctica o no, ahí era obligatorio de la OMS. Todos los países afiliados a la OMS tenían que aplicar estas medidas. Entonces, como nota importante, en 1948 se estableció la OMS. O sea, es algo que ha ayudado mucho, porque ustedes saben que la OMS contribuye con mucha información sobre la calidad de los medicamentos, así que esa fecha es memorable, hay que recordarla siempre, 1948. Entonces, esa es la manera de resumen, porque como les decía, ¿verdad?, hay mucha información con respecto a esto. Fíjense la cosa positiva, creación de la FDA, por ejemplo, la propuesta de las buenas prácticas, la aplicación obligatoria de las buenas prácticas de laboratorio, de manufactura, todo eso fue consecuencia de los daños o los problemas de calidad existentes. Bien, entonces con respecto a los problemas de calidad más grandes que han habido, ¿verdad?, que la talidomida, pues como dice aquí en los apuntes, en la página 18, marca un punto de inflexión en lo referente a normativa farmacéutica, porque a partir de allí fue que surgieron las normas más estrictas, lo que había que aplicar para mejorar la calidad de los medicamentos. Eso es de estricto cumplimiento, ¿verdad? Hoy en día ningún laboratorio de producción de medicamentos puede elaborar productos sin cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Bien, hay tres problemas principales con respecto a la calidad de los medicamentos. Las definiciones también las obtuve del Decreto Ejecutivo 93 del 8 de abril del 97. ¿Cuáles son los tres principales problemas de calidad que tenemos hoy en día? Primeramente, los productos adulterados. Y tenemos que distinguir entre las definiciones de estos tres términos que vamos a mencionar aquí. Producto adulterado, ¿qué quiere decir? No es lo mismo un producto adulterado que uno falsificado. Su definición, ¿verdad?, cambia. Fíjense, un producto adulterado, dice, es cuando contiene impurezas de origen orgánico, inorgánico, o cuando por causas naturales, tales como luz, temperatura, humedad, envejecimiento, enzimas, parásitos o microorganismos, o cualquier otra causa, hubiera sufrido descomposición o deterioro, que dan como resultado la inefectividad medicamentosa o lo hagan perjudicial
para la salud de las personas, animales o plantas. Eso es lo que es un producto adulterado, ¿verdad? Contiene impurezas o puede ser que se degrade, ¿verdad? Producto de la luz, temperatura, etc. Ese es un producto adulterado. Dice que la OMS, que a escala mundial un 10% de los medicamentos está adulterado o es adulterado. Bien, segundo término de calidad o problema de calidad, la contaminación cruzada. Este es un problema que puede ocurrir fácilmente en cualquier laboratorio de producción que no cumpla con las buenas prácticas de fabricación. Se define como la contaminación de una materia prima, de un producto semi-elaborado o terminado con otra materia prima o producto durante la producción. Es decir, hoy en día, ¿verdad?, las buenas prácticas de laboratorio que ustedes ya vieron, ¿verdad?, el primer semestre, la primera vez que ustedes dieron análisis, allí se establecía cómo debería ser la infraestructura, el lugar donde se elabora medicamento, y se hablaba de que debería haber diferentes salas donde se hagan las diferentes etapas, ¿verdad?, de la producción de un medicamento. Las materias primas no se pueden guardar, o sea, no se pueden utilizar todas al mismo tiempo, o sea, estar sirviendo de una y de la otra, ¿verdad? Porque se levantan, acuérdense, se levantan nubes de polvo de una y de la otra que pueden contaminar una a la otra. Entonces es importante que esto se haga por separado, que se tenga un cuarto para la pesada de los diferentes materiales, ¿verdad? Todo separado, todo rotulado debidamente. El almacenaje tiene que hacerse también con mucho cuidado para evitar esa contaminación cruzada. Entonces ese peligro existe, ¿verdad?, si no se toman las debidas medidas. Y el tercer problema de calidad muy serio es el producto falsificado. ¿Qué quiere decir producto falsificado? Es un producto etiquetado indebidamente, de manera deliberada y fraudulenta. Cuando hablábamos de producto adulterado, no necesariamente el producto adulterado, ¿verdad?, es hecho deliberadamente, porque puede ser por causas naturales, ¿verdad?, el efecto de alguna de la temperatura, la luz, la humedad, el envejecimiento que hace que se dañe el producto. Pero sí podría ser, ¿verdad?, podría ser de todos modos el adulterado, que alguien lo haga intencionalmente, que le agregue algo, ¿verdad?, que dañe el producto. Pero el falsificado, ya ahí la persona está consciente que está haciendo algo fraudulento, de manera deliberada, en lo que respecta a su identidad o fuente. La falsificación puede ser de aplicación a productos de marca y genéricos, es decir, no solamente se falsifican productos de marca, los genéricos igual, también se falsifican. Los productos falsificados pueden incluir productos con los ingredientes correctos o con los ingredientes incorrectos, sin principio activo, con principio activo insuficiente o con envasado falsificado. Entonces esto es bien importante, ¿verdad?, las características que tiene un producto falsificado. La tarea número 1 que ya yo les voy a estar enviando consiste en investigar sobre los productos falsificados. Ya van a ver, yo les estoy enviando un correo con las indicaciones, cómo elaborar el trabajo, la tarea y cómo realizarla. Ahí va a estar todo, cuáles son las preguntas que ustedes deben responder. Bien, existen ciertos mitos sobre los medicamentos falsificados. Son 5 mitos, ¿verdad? Yo solamente se los voy a mencionar aquí y ustedes van leyendo lo que involucra cada uno. Primero dice, solo se falsifican los medicamentos de marca, como he dicho, no solamente los de marca, los de referencia también. Todo hoy en día se falsifica, ¿verdad? Los más comúnmente falsificados, ustedes pueden encontrar allí los antibióticos, por ejemplo, medicamentos para tratamiento de tuberculosis, de la malaria, y busquen, el listado es largo, ¿verdad? Ahí yo les puse todo tipo de medicamentos que se falsifican hoy en día. Segundo mito, dice, solo afecta medicamentos de estilo de vida. Hoy en día se llama estilo de vida aquellos medicamentos que son más que todo suplementos o cualquier tipo de vitaminas o algo así que no sea como, vamos a decir, medicamentos de vida o muerte, pero no, ¿verdad? No solamente esos de estilo de vida se falsifican, también aquellos medicamentos que salvan vidas o que pueden producir patologías, o sea, lo que se usa para patologías muy graves, como por ejemplo medicamentos contra el cáncer, también son falsificados, hormonas en una gran cantidad. Tercero, lo peor que le puede ocurrir al consumidor es que los medicamentos no funcionen. Si eso fuese lo que hicieran los medicamentos falsificados, no sería tanto, ¿verdad? Bueno, yo me tomo este medicamento pensando que me va a ayudar, no me ayudó, pero bueno, hasta ahí llegó. No llega hasta allí, ¿verdad? Muchas veces estos medicamentos lo que hacen es agravar la condición que tiene el paciente, le puede producir una discapacidad o le puede producir la muerte. Así que eso de que lo peor es que no funcione no es cierto, pueden matar.
¿Existen medicamentos falsificados de buena calidad? Nada que sea falsificado, que sea hecho fraudulentamente, es de mejor calidad, ¿verdad? Nunca es de buena calidad. Eso no es cierto. Y por último, los medicamentos falsificados son fáciles de detectar. No, ¿verdad? Hoy en día se han ingeniado tanto los que falsifican medicamentos que inclusive tienen maquinaria espectacular, ¿verdad? Excelente maquinaria, todo para hacer que el medicamento luzca igual a un medicamento bueno. Así que no son fáciles de detectar, son muy bien empacados, a veces muy difícil de distinguir los envases cuál es el falsificado. Así que por lo que más se parece, o sea, es imposible decir cuál es falsificado. Muchas veces cuesta demasiado y por eso que hay una gran cantidad de productos falsificados en el mercado. Recomendaciones, bueno, usted sabe, ¿verdad? Si usted sabe que ha adquirido un producto que no le está sirviendo o que le está causando reacciones secundarias, ¿verdad? Reacciones inusuales, entonces comunicárselo al médico o al farmacéutico. Si se toma el medicamento de forma regular y nota, ¿verdad?, que hay un cambio en la forma del medicamento, un olor diferente al que usted está acostumbrado, repórtelo. Contactar con las autoridades sanitarias del país, ¿verdad? Si se detectan alteraciones en el envase o el blister, cualquier cosa de esta que venga rota, no se lo tome, ¿verdad? Puede ser que es un producto falsificado. Hay que ponerse en contacto con las autoridades regulatorias, ¿verdad? Si se tiene sospecha de estos medicamentos. Ese problema que hay hoy en día de que mucha gente adquiere sus medicamentos online, ¿verdad? Por internet, todo eso, esos medicamentos por internet, la gran mayoría, creo que se ha detectado hasta un 50% que son falsos, son falsificados. Es un error grave conseguir medicamentos a través de esta forma. Mejor vaya a su farmacia, ¿verdad? Bueno, cuando se pueda, uno va a la farmacia, que es la farmacia que uno generalmente ha ido, que conoce, ¿verdad? Que sabe que le están despachando el medicamento como debe ser. Así que comprar esos medicamentos de prescripción, los que son con receta solamente en estos establecimientos que sabemos, ¿verdad?, que nos solicitan la receta. Esos lugares donde usted le dan un medicamento sin la receta y usted sabe que ese medicamento requiere receta, sospecha de que algo no está bien. Así que no es bueno arriesgarse. Y bien, como resumen de la falsificación de medicamentos, aquí les puse algunas cositas, ¿verdad?, como que la falsificación afecta tanto a productos de marca como genéricos, se dan en todas las regiones del mundo, países desarrollados o en vías de desarrollo igual son afectados. Los productos falsificados son un riesgo para la salud pública, ¿verdad? Pueden causar daños a los pacientes, no son eficaces en los tratamientos. Para el año 2010, que se hizo un estudio muy detallado, se encontró, ¿verdad?, que esto genera un volumen de alrededor de 75.000 millones de dólares en negocio de los medicamentos falsos. 10% de todos los medicamentos que se evalúan o se venden a nivel mundial, son imitaciones. Es que tenemos una gran cantidad de medicamentos falsos en el mercado que están contribuyendo a dañar, a deteriorar la salud de las personas. Y bueno, hasta aquí llegaba, ¿verdad?, en la clase número 2. La tarea que ya les dije, ¿verdad?, ya se las estoy enviando. Es la primera tarea que ustedes van a hacer, que es con respecto a falsificaciones. Van a hacerlo en grupitos, ¿verdad? Yo no voy a poder calificar tantas tareas individuales, así que vamos a hacer 6 grupos de 4. Como les puse en una nota que les envié por allí, deben ustedes seleccionar con quiénes van a trabajar. Háganme los grupitos, los 6 grupitos, me mandan la lista, pero nombren un coordinador. Ese coordinador se va a encargar de recoger la información, de armar el trabajo y de enviármelo a mí, ¿verdad? ¿Por qué no puedo recargarme? He tenido problemas con el Gmail por la excesiva cantidad de tareas que mandan y reenviar información, o sea, para que evitar estos problemas, entonces vamos a dividirlos así, en 6 grupos de 4 estudiantes. Hasta aquí, bueno, la clase número 2.